El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a La Neta de la Ciencia, una emisión más el día de hoy. Pero bueno, antes, ya lo sabes, síganos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y YouTube, en @Coposita, así como también en el TikTok. Y saludando a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM, 1190 de AM y La Neta de la Ciencia, como siempre, a través de Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Vámonos con los titulares. titulares. ¿Cuál es la temperatura del centro de la Tierra? Inteligencia artificial, ChatGPT ahora puede ver, oír y hablar. ALMA y James Webb observan el protocúmulo de galaxias más distante. Cuestionan la rápida formación de la corteza terrestre. La marca que más autos vende en el mundo está desarrollando un vehículo lunar. Apenas un 2% de nuestra exposición química ha sido identificada. UPAEP y JAXA trabajan en el satélite Xiva para supervisar volcanes en México. Un vistazo a la inmortalidad, la longevidad en murciélagos. Japón quiere captar energía solar desde el espacio a partir de 2025. Teorías del mundo natural deberían revisarse por el impacto humano. La NASA y JAXA firman un acuerdo para la cooperación en la misión MMX. Es mejor hacer deporte en el tiempo libre que tener una ocupación física exigente. Empacho de misiones a la Luna. Es el turno de Japón para su innovadora astronave Slim. Doble excepcionalidad, la paradoja de tener una alta capacidad intelectual y al mismo tiempo una inusual dificultad. Sistema de energía renovable circular de Honda y JAXA aportará electricidad en exploración lunar. El cáncer de hígado es una de las enfermedades más estigmatizadas. Tradicionalmente se ha vinculado al alcoholismo. Busca Agencia Espacial Europea cooperación industrial con empresas mexicanas del sector. Científicos utilizan inteligencia artificial para traducir cacareos de gallinas. Turismo espacial, ¿cómo funciona y cuánto cuesta la atracción que promete llevar humanos al espacio exterior? Los habitantes amazónicos creaban tierra fértil con toneladas de carbono secuestrado. La ESA y la Unión Europea firman acuerdo histórico para proteger la seguridad de datos europeos. Nueva especie de tarántula azul eléctrico, un color raro en animales. El enigma sobre la corona solar que la NASA y la ESA buscan resolver juntas. Noticias internacionales. ¿Cuál es la temperatura del centro de la Tierra? Por muy interesante. Uno de los principios básicos de la geología es que la Tierra está formada por 4 capas: la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. Aunque un reciente estudio de la Universidad Nacional de Australia sugería que la Tierra en realidad tiene una quinta capa distinta a estas 4, que ha estado bajo nuestros pies todo el tiempo. Esta capa se encontraría dentro del núcleo interno de la Tierra. Cuanto más avanzamos hacia el centro del planeta, más intenso se vuelve el calor y la presión. Afortunadamente, para los que vivimos en la corteza, es decir, la capa más externa donde vive toda la vida, la temperatura es relativamente constante y agradable. Esta zona constituye solo el 1% de la masa total de la Tierra, como curiosidad. El punto central de la Tierra, que se formó en los primeros 200 de los 4.600 millones de años de historia que tiene nuestro planeta, está a más de 6.000 kilómetros de profundidad. Se compone de 2 partes principales: la capa exterior, compuesta por una aleación de hierro líquido, y en contraste, el núcleo interno está hecho de aleación de hierro sólido. El núcleo interno tiene un radio estimado de 1.220 kilómetros, mientras que el núcleo externo se extiende más allá hasta un radio de unos 3.400 kilómetros. La temperatura en el núcleo interno de nuestro planeta es de aproximadamente 5.200 grados centígrados, con lo que casi coincide con la temperatura de la superficie del Sol, que es de 5.505 grados centígrados. Aunque hay zonas de nuestra estrella que alcanzan más de 15 millones de grados centígrados, claro, su temperatura varía enormemente, pero el núcleo
Allí donde tiene lugar la fusión nuclear es donde la presión y la temperatura son altísimas, que pueden llegar a tantos millones de grados centígrados de temperatura. La presión en el centro de la Tierra es de casi 3.6 millones de atmósferas. Es aproximadamente 9 millones de veces la presión atmosférica que experimentamos los humanos al nivel del mar en la superficie terrestre. Un reciente estudio concluyó que el núcleo de la Tierra se ha estado enfriando desde que el planeta se formó hace unos 4.500 millones de años, cuando toda la superficie estaba cubierta por océanos de magma. La comprensión científica de la rapidez con que se produce este enfriamiento sugiere que el proceso avanza mucho más rápido de lo que pensaban los científicos. Un hallazgo que se suma a un cuerpo de investigación que respalda la idea de que la radiación juega un papel más importante en la extracción del calor del núcleo de la Tierra de lo que se suponía. Inteligencia artificial, ChatGPT, ahora puede ver, oír y hablar. OpenAI, la empresa creadora del chatbot con inteligencia artificial generativa ChatGPT, anunció este lunes una nueva versión de su popular herramienta que es capaz de ver, oír y hablar en voz alta con los usuarios. Hasta ahora solo se podía interactuar con las distintas versiones de ChatGPT por escrito, pero los usuarios de pago en 2 semanas podrán tener una conversación en voz alta y escuchar las respuestas de la máquina, así como mandar fotos, imágenes, capturas de pantalla y documentos al chat para obtener respuestas específicas. Por su parte, los que usan la versión gratuita de esta herramienta podrán sacarle partido a estas nuevas actualizaciones poco después, según OpenAI. Mientras que para ejemplificar cómo se puede usar la herramienta de la voz, la empresa dice que se puede utilizar para contar un cuento o resolver un debate. Por ahora, este asistente de voz, que es similar a Alexa de Amazon y a Siri de Apple, estarán disponibles para iOS y Android, pero no en PC. Se podrán elegir entre 5 voces distintas, aunque la voz que viene por defecto y la que salía en los ejemplos de hoy es una voz que imita a la de una mujer joven y aparentemente blanca, como suele ser habitual en este tipo de herramientas. Mediante Whisper, herramienta de OpenAI, que usa la inteligencia artificial para transcribir audio, se convierte la voz del usuario a texto y luego la compañía usa su nuevo modelo de conversión de texto a voz para la respuesta de la máquina. Además, se anunció que la plataforma de música Spotify estará utilizando el poder de esta tecnología para traducir algunos de sus podcasts a idiomas adicionales, pero manteniendo las propias voces de los presentadores e invitados. ALMA y James Webb observan el protocúmulo de galaxias más distante, por DCID. Una colaboración internacional liderada por el profesor asistente Takuya Hashimoto de la Universidad de Tsukuba, Japón, y el investigador Javier Álvarez Márquez del Centro Español de Astrobiología, ha utilizado el telescopio espacial James Webb y la Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, o ALMA, para observar el protocúmulo de galaxias más distante hasta la fecha a 13.14 mil millones de años luz de distancia. Esta recóndita observación ha revelado un denso núcleo metropolitano de este protocúmulo, lo que indica un crecimiento acelerado de la galaxia. Las simulaciones sugieren que esta región se fusionará en una galaxia masiva y singular en las próximas decenas de millones de años, lo que ofrecerá información sobre el nacimiento y la evolución de galaxias tempranas. Estudiar cómo nacen y mueren las estrellas individuales en las galaxias, cómo nacen nuevas estrellas a partir de restos de estrellas viejas y cómo crecen las galaxias son temas importantes en astronomía, ya que proporcionan información sobre nuestras raíces en el universo. Los cúmulos de galaxias, una de las estructuras más importantes del universo, reúnen más de 100 galaxias unidas entre sí mediante una fuerza gravitacional mutua. Las observaciones de galaxias cercanas han demostrado que el crecimiento de estas depende de su entorno, en el sentido de que las poblaciones estelares maduras se ven comúnmente en regiones donde las galaxias están densamente reunidas. Esto se conoce como el efecto ambiental. Aunque este efecto ha sido considerado una pieza esencial para comprender la formación y evolución de las galaxias, no se sabe bien cuándo se inició en la historia del universo. Una de las claves para entenderlo es observar los ancestros de los cúmulos de galaxias poco después del nacimiento del universo. Conocidos como protocúmulos de galaxias, en adelante, protocúmulos, se trata de conjuntos de unas 10 galaxias distantes. Afortunadamente, la astronomía nos permite observar el universo lejano tal como era en el pasado. Por ejemplo, la luz de una galaxia a 13.000 millones de años luz
tarda 13,000 millones de años luz en llegar a la Tierra, por lo que las observamos ahora con el aspecto que tenían hace 13,000 millones de años. Sin embargo, la luz que viaja a 13,000 millones de años luz se vuelve más débil, por lo que los telescopios que la observan deben tener alta sensibilidad y resolución espacial. El equipo de investigación observó por primera vez la región central de este protocúmulo utilizando el James Webb y utilizando el NIRSPEC, un instrumento que observa espectros en longitudes de onda que van desde el visible hasta el infrarrojo cercano. El equipo realizó observaciones de espectroscopía de campo integral que pueden adquirir simultáneamente espectros de todas las ubicaciones dentro del campo de visión. El equipo ha detectado con éxito luz ionizada de iones de oxígeno de 4 galaxias en una región cuadrangular que mide 36,000 años luz de lado, lo que equivale a la mitad del radio de la Vía Láctea. Además, el equipo de investigación prestó atención a los datos del archivo de ALMA, que ya habían sido adquiridos para esta región. Los datos capturan las emisiones de radio de polvo cósmico en estas galaxias distantes. Como resultado de los análisis, detectaron emisiones de polvo de 3 de las 4 galaxias. Esta es la primera detección de emisión de polvos de galaxias miembros de un protocúmulo tan atrás en el tiempo. Y desde Europa Press cuestionan la rápida formación de la corteza terrestre. La corteza terrestre continuó un lento proceso de remodelación durante miles de millones de años, en lugar de desacelerar rápidamente su crecimiento hace unos 3,000 millones de años. Este hallazgo de un equipo de investigación dirigido por la Universidad de Penn State contradice las teorías existentes que sugieren la rápida formación de las placas tectónicas en etapas anteriores de la historia de la Tierra, dijeron los investigadores. Publicaron la investigación en Geochemical Perspective Letters. El trabajo puede ayudar a responder una pregunta fundamental sobre nuestro planeta y podría contener pistas sobre la formación de otros planetas, según el autor principal, Jess Dreaming, profesor asistente de Geociencias. Para trazar la formulación de la corteza terrestre o la curva de crecimiento de la corteza terrestre, los investigadores recurrieron a más de 600,000 muestras que componen la base de datos registrados de rocas de la Tierra. Investigadores de todo el mundo, incluidos de Penn State, han analizado cada muestra de roca en el registro para determinar el contenido geoquímico y la edad. Los investigadores eligieron los registros de rocas en lugar de muestras minerales, lo que informó la teoría de una formación más repentina, porque dijeron que el registro de rocas es más sensible y menos propenso a sesgos en las escalas de tiempo. Sabiendo que la confiabilidad del registro mineral disminuye con el tiempo, los investigadores recrearon la curva de crecimiento de la corteza utilizando los registros de las rocas. Para ello, desarrollaron un método único para determinar cómo las rocas ígneas, que datan de hace millones de años, fueron reelaboradas y reformadas con el tiempo, demostrando experimentalmente cómo la misma roca podría cambiar de diferentes maneras a lo largo del tiempo. La marca que más autos vende en el mundo está desarrollando un vehículo lunar, por SDP Noticias. Toyota está colaborando con la agencia japonesa de exploración aeroespacial, JAXA por sus siglas en inglés, en el desarrollo del Lunar Cruiser, el vehículo del programa Artemis de la NASA que busca hacer un viaje a la Luna. Se espera que esta exploración lunar programada para 2029 ayude a expandir el ámbito de exploración de las misiones espaciales tripuladas y no tripuladas. Así, el programa Artemis marca el primer paso en la nueva era de exploración humana. Junto con aliados comerciales e internacionales como la JAXA, la NASA espera establecer una presencia sostenible en la Luna para lanzar misiones a Marte. En el caso de Toyota, está presente en este proyecto mediante el desarrollo conjunto de un vehículo lunar tripulado por la JAXA. Con este Lunar Cruiser, Toyota espera aplicar las tecnologías perfeccionadas utilizadas en las condiciones extremas de la Luna en la Tierra. Debido a las condiciones de la misión, se requiere mucho trabajo para que el vehículo sea un espacio cómodo, no solo un transporte fiable. Hay que tener en cuenta que la tripulación tendrá que vivir a bordo, en un espacio reducido, sobre la superficie monocromática de la Luna durante alrededor de un mes. Esto plantea básicamente dos retos: la gran fatiga mental que puede afectar a la eficiencia y motivación de trabajo de la tripulación y la dificultad de trazar un recorrido. Por lo tanto, las tecnologías que se incorporarán tendrán como objetivo ofrecer la mejor experiencia del usuario posible, un gran rendimiento de conducción y una capacidad todoterreno automatizada.
Todas las tecnologías que Toyota está diseñando para las misiones del Lunar Cruiser son, entre otras, la prevención de vuelcos en la superficie ignota del satélite, la navegación con señal de radio, la generación de rutas seguras por las cuales circular, un control de la dirección intuitivo, asistencia a la conducción con una pantalla superpuesta y un diseño interior que traslade una sensación de amplitud con capacidad para una tripulación de entre 2 y 4 miembros. Asimismo, las lecciones aprendidas redundarán en beneficio de una conducción más segura sobre todo tipo de terreno, también en la Tierra. Otras posibilidades en cuanto a su aplicación podrían ser la exploración remota y automatizada de lugares donde se ha producido catástrofes o en transporte de mercancías en zonas peligrosas. Apenas un 2% de nuestra exposición química ha sido identificada. Un campo emergente de la ciencia analítica que tiene como objetivo identificar todas las sustancias químicas que nos rodean, revela que apenas se conocen un 2% de las mismas. En un artículo publicado en Environmental Science and Technology, investigadores de las universidades de Ámsterdam y Queensland evaluaron en una meta-análisis los resultados del NTA, publicados durante los últimos 6 meses. Para ampliar el conocimiento de las sustancias químicas que en el ambiente hace unos 15 o 20 años, se introdujo el concepto NTA para observar la posible exposición de manera imparcial. La idea es tomar una muestra del medio ambiente, como del aire, agua, suelo, los de alcantarillado o del cuerpo humano, y analizarla utilizando técnicas bien establecidas como la cromatografía, combinada con espectroscopía de masas de alta resolución. El desafío entonces es rastrear la señal obtenida hasta las estructuras de las sustancias químicas que pueden estar presentes en la muestra. Esto incluirá sustancias químicas ya conocidas, pero también sustancias cuya posible presencia en el medio ambiente aún se desconoce. En teoría, este espacio químico incluye hasta 10 elevado a 60 compuestos, una cifra incomprensible que supera con creces el número de estrellas del universo. Por otro lado, el número de sustancias orgánicas e inorgánicas publicadas en la literatura científica y en bases de datos públicas se estima en unos 180 millones. Para hacer su investigación más manejable, los autores del nuevo estudio se centraron en un subconjunto de 60.000 compuestos bien descritos en las bases de datos Norman. Según el coautor Saer Siman-Nippour, el enorme exposoma de sustancias químicas a las que los humanos estamos expuestos a diario es un signo de nuestros tiempos. El metaanálisis, que incluyó 57 artículos de la NTA, reveló que solo se cubrió alrededor del 2% del espacio químico estimado. Esto puede indicar que la exposición real a las sustancias químicas es bastante baja, aunque también puede indicar deficiencias en los análisis aplicados. UPAEP y JAXA trabajan en el satélite YEGIPSA para supervisar volcanes en México, por Telediario. La Universidad Popular Autónoma de Puebla se encuentra trabajando con la Agencia de Exploración Aeroespacial JAXA para la puesta en marcha del satélite YEGIPSA, que permite tener un mejor monitoreo de los volcanes activos de México como el Popocatépetl. Héctor Simón Vargas Martínez, responsable de los proyectos aeroespaciales de la UPAEP, señaló que dicho plan logró ser puesto en marcha después de ganar una convocatoria emitida por parte de la ONU y JAXA. Indicó que en la actualidad se encuentran en desarrollo de la primera etapa del satélite YEGIPSA. Tendrá distintas variaciones, previendo que el prototipo pueda ser entregado el próximo año. Vargas Martínez refirió que con el satélite se busca tener un monitoreo constante de los volcanes activos del país, siendo el volcán Popocatépetl uno de los principales puntos de observación al ser uno de los que mayor actividad posee. El científico recordó que durante el pasado mes de mayo se registró una intensa actividad de Don Goyo, por lo que con los satélites de YEGIPSA se busca generar herramientas para prevenir a las poblaciones cercanas al coloso. En este sentido, confió en que más adelante se puedan desarrollar satélites que permitan conocer de manera interna el comportamiento de los volcanes. Héctor Vargas destacó el impulso que ha tenido la industria espacial en el país, ya que como consecuencia de la estabilidad económica que se tiene, se está registrando la llegada de nuevas inversiones extranjeras en ese sector. Añadió que en un hecho importante es el desarrollo de la robótica móvil, toda vez que con ella se pueden lograr mejores avances dentro de los proyectos que se realicen. Y desde Crónica, un vistazo a la inmortalidad, la longevidad en murciélagos. ¿Son los murciélagos la élite privilegiada de la naturaleza?
Además de ser los únicos mamíferos con capacidad de volar, ahora también son considerados como uno de los grupos de animales más longevos. La longevidad o esperanza de vida es la cantidad de años que puede vivir en condiciones naturales un organismo de una especie en particular. Esta se incrementa a medida que se reduce la probabilidad de muerte debido a factores extrínsecos como la inanición, la depredación, las enfermedades, los accidentes, entre otros. Las especies para las cuales se ha documentado una edad que supera los 30 años de vida se enlistan a continuación. 1. La edad máxima reportada para el orden Chiroptera ha sido documentada en un macho de 7 gramos del murciélago de Brandt. Ese fue inicialmente anillado en la región kárstica de Virusa en Siberia, Rusia, y recapturado 41 años después. Esto lo convierte en el campeón mundial de la longevidad con una vida útil 9.8 veces mayor a la esperada para cualquier mamífero de su tamaño corporal, incluso en cautiverio. El segundo, otro individuo del mismo género, el murciélago ratonero mayor, con una masa corporal de 28 gramos, fue anillado en Checoslovaquia en 1961 y recapturado en 1998. Este murciélago alcanzó una edad mínima de 37 años. El tercero, en Norteamérica, el individuo más viejo que ha sido registrado es un macho de 10 gramos del pequeño murciélago marrón, que fue anillado en Nueva York en 1961 y recapturado en 1995 en el mismo sitio, por lo que tenía al menos 34 años. El cuarto, el 13 de agosto de 1999, fue capturado en el desván de la iglesia de Fully, en los Alpes suizos, un murciélago macho perteneciente a la especie M. bliti o murciélago ratonero mediano, por su nombre común, para lo cual tenía por lo menos 33 años. Quinto, una hembra de 7 gramos del murciélago orejudo fue recapturada 7 veces en el Col de Berthollet, en el paso de la montaña de los Alpes suizos, y se estima que alcanzó una edad mínima de 30 años. Y el último, para el gran murciélago de herradura, existe el registro de un individuo macho de 22 gramos que fue anillado en una cantera de Sarthe, en Francia, y recapturado 3 veces consecutivas en el mismo lugar. Su edad era entonces de al menos 30 años y 6 meses. Japón quiere captar energía solar desde el espacio a partir de 2025, por Imer Noticias. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA por sus siglas en inglés, buscará recuperar energía del Sol directamente desde el espacio para enviarla de vuelta a la Tierra gracias a una pequeña granja de paneles solares. Este es un proyecto liderado por JAXA y la Universidad de Kioto, el cual tuvo su origen desde 2008. Como si se tratara de una escena de ciencia ficción, el país nipón ya había logrado enviar hasta 1.8 kilowatts en 2015 hacia el planeta, lo suficiente para encender un hervidor de agua eléctrico. Ahora, en una fase mucho más ambiciosa, los japoneses buscarán recuperar la energía necesaria para alimentar a poco más de 500,000 de hogares. En la isla japonesa se encuentra ubicada la subestación encargada de convertir la energía en forma de microondas a electricidad que ocupamos en nuestros hogares, y así enviarla a través de un cable submarino hacia la capital del país, desde donde se alimentan ciudades neón como Shibuya. El medio asiático Nikkei reportó que el primer intento de captura de energía solar desde el espacio tendrá lugar en 2025. De concretarse, sería capaz de iluminar una ciudad entera sin necesidad de recurrir a ningún otro tipo de energía. El uso de paneles solares y microondas para la transmisión de energía hacia el planeta fue una propuesta que tuvo su origen en 1968. Décadas más tarde, y gracias al desarrollo de la tecnología capaz de soportarla, ahora JAXA se ha convertido en la agencia líder en el tema. En 2008, en Hawái, la NASA ya había logrado un pequeño adelanto, aunque solo pudieron recuperar 20 watts, lo necesario para alimentar un foco ahorrador. Debido a la distancia que tuvieron que recorrer las microondas desde el espacio a través de la densa atmósfera de nuestro planeta, situación que hizo que éstas perdieran mucha fuerza. Con el nuevo lanzamiento japonés, la constelación de paneles solares podría ser capaz de capturar hasta 1 gigawatt, lo que produce actualmente un reactor nuclear, y constituirse como la siguiente gran fuente de energía renovable ilimitada y disponible las 24 horas del día, sin importar si afuera llueve. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Teorías del mundo natural deberían revisarse por el impacto humano.
viejos modelos del mundo natural pueden ya no ser válidos frente a los crecientes impactos humanos locales, según ha revelado una nueva investigación. Los científicos, que trabajaron en los años 50 y 60, desarrollaron teorías para predecir la distribución ecológica de las especies. Estas teorías podrían aplicarse en una amplia gama de entornos y variables, como el suministro de alimentos o la temperatura, y cuando se probaron a pequeña escala se descubrió que eran precisas. Entre los primeros ejemplos de estas teorías se encuentra la teoría de la zonificación de los arrecifes de coral, que explica cómo se encuentran diferentes tipos de peces o corales, por ejemplo, en los arrecifes de coral a diferentes profundidades. Las capacidades informáticas modernas ahora han hecho posible probar estas teorías a mayor escala para ver si se mantienen firmes. En islas y arrecifes habitados por humanos, el patrón no fue tan marcado ni predecible. Por lo tanto, los hallazgos sugieren que nuestros viejos modelos del mundo natural pueden ya no ser válidos frente a los crecientes impactos humanos locales. La NASA y JAXA firman un acuerdo para la cooperación de la misión lunar MMX por actualidad aeroespacial. El presidente de la JAXA, Yamakawa Hiroshi, y la administradora adjunta de la NASA, Pamela Melroy, firmaron en días pasados el Memorándum de Entendimiento, MOU, entre ambas agencias para la cooperación de la misión Martian Moon Explorations, o MMX, con ocasión del simposio espacial que tuvo lugar en Colorado Springs. La NASA proporcionará a JAXA importantes cargas útiles científicas para la misión MMX, incluido MEGAIN, o mejor conocido como Mars Moon Exploration with Gamma Ray and Neutrons, y el Pneumatic Sample. Esta firma sigue al intercambio de notas firmados entre el gobierno japonés y el estadounidense en días pasados. Con la ayuda de socios internacionales como la NASA, JAXA continuará todos los esfuerzos hacia una misión MMX exitosa. Y desde Europa Press, la actividad física en el tiempo libre es un hobby que muchas personas tienen y que tiene grandes beneficios en la salud, pero esto no debe mezclarse con la vida laboral, ya que realizar un trabajo con una actividad física exigente, como por ejemplo levantar mucho peso, puede tener efectos negativos para el desarrollo cognitivo, según un estudio del Centro Nacional Noruego de Envejecimiento y Salud y la Escuela de Salud Pública y Salud Pública de Columbian Mailman en Estados Unidos. Según estos hallazgos publicados en The Lancet Regional Health Europa, trabajar constantemente en una ocupación con actividad física media o alta está relacionado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Los resultados muestran la importancia de desarrollar estrategias para que las personas en ocupaciones físicamente exigentes prevengan el deterioro cognitivo. Mientras que la actividad física en el tiempo libre puede reducir los factores de riesgo cardiovascular, como la frecuencia cardíaca y la presión arterial, así como el riesgo de diabetes, la actividad física ocupacional de larga duración puede tener los efectos cercanos contra la enfermedad cardiovascular, el riesgo de diabetes y el riesgo de demencia. Hasta ahora, los estudios previos sobre la actividad física ocupacional y la demencia habían sido limitados. Los estudios anteriores generalmente han evaluado la ocupación en un solo momento de la carrera del individuo, a menudo cerca de la jubilación, y principalmente han sido autoinformados. Utilizando uno de los estudios poblacionales sobre demencia más grandes del mundo, el estudio Hunt 470 y más, los investigadores evaluaron la asociación de la actividad física ocupacional entre los 33 y los 65 años con el riesgo de demencia y deterioro cognitivo leve a partir de los 70 años. En el análisis se incluyeron a 7.005 participantes, 902 a los que se les diagnosticó clínicamente demencia y 2.407 a los que se les diagnosticó deterioro cognitivo leve. Los riesgos de demencia y deterioro cognitivo leve entre la población de 70 años o más fueron del 15.5% entre aquellos con trabajos físicamente exigentes en la última parte de la vida laboral, pero sobre el 9% entre aquellos con trabajos que tenían bajas exigencias físicas. Empacho de misiones a la Luna. Es el turno de Japón con su innovadora astronave SLIM por Atalaya. La expresión popular de que no hay dos sin tres se ha vuelto a hacer realidad en la recién resucitada exploración robótica de la Luna. El tercer envíete en poco más de 50 días al astro más próximo de la Tierra lo acaba de protagonizar la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, o JAXA.
Ha tenido lugar mientras el módulo de superficie Vikram y las 6 ruedas del vehículo Pragyan de la Agencia Espacial de India, la ISRO, permanecen sobre la superficie lunar y los restos de la plataforma rusa lunar Luna 25 están esparcidos entre el polvo y las rocas del suelo de Selene. Japón toma ahora el relevo con su innovadora plataforma automática de nombre de Módulo de Descenso Inteligente para la Investigación Lunar, o SLIM, acrónimo obviamente en inglés. Su despegue desde el Centro Espacial de Tanegashima en el cohete H-11A F-47, fabricado por Mitsubishi Heavy Industries, ha sido enviado en el pasado mes de septiembre por la parte de la hora de la península española a la 1:42, es decir, las 8:42 en Tokio. Estaba previsto que fuera el 28 de agosto, pero una meteorología adversa obligó a retrasar la fecha al director de lanzamientos de la Mitsubishi Heavy Industries, Tatsuro Tokunaga. La astronave de la JAXA no vuela directamente hacia nuestro satélite natural, con un peso máximo al despegue de tan solo 730 kilos, de los que más de 500 son de propelente. El motor de SLIM debe minimizar su consumo y describir una larga trayectoria. El inconveniente es que va a tardar entre 3 y 4 meses en alcanzar la órbita lunar, donde permanecerá otros 30 días. Así es que el descenso final será entre finales del año y febrero de 2024, ha precisado el director del proyecto SLIM, el profesor Shinichiro Sakai. Y desde BBC Noticias, doble excepcionalidad, la paradoja de tener una alta capacidad intelectual y al mismo tiempo una inusual dificultad. El diagnóstico no fue una sorpresa para su familia. La niña leía y escribía de corrido desde los 4 años y hablaba de política y religión con los adultos. Pero no todo terminaba de encajar en ese perfil. Por ejemplo, ella cuenta que cuando era pequeña aleteaba todo el rato, tanto que decidió reprimir este instinto porque le daba vergüenza. Pero un día se dijo, ¿y qué pasa si me permito volver a hacerlo? Lo hice y fue maravilloso, dijo con una sonrisa. Reprimir el aleteo fue como contener algo que hasta dolía un poco. En su búsqueda por entender a qué se debían estos comportamientos inusuales, la joven chilena llegó a sospechar que podía tener autismo. Tiempo después, una evaluación especializada le daría la razón. A los 15 años, fue identificada con el trastorno del espectro autista. Noah, quien tiene 18 años, presenta lo que se conoce como doble excepcionalidad o 2E. A personas como ella se les llama doblemente excepcionales porque tienen al mismo tiempo una capacidad y una dificultad fuera de lo común. Es como pertenecer a 2 grupos. Pero no siempre es fácil determinarlo, ya que una de las 2 condiciones puede opacar a la otra. Las altas capacidades como campo de estudio tienen más de 100 años, pero fue en la década de los años 80 que un grupo de investigadores se dio cuenta de algo que parecía ser contradictorio. Había algunos alumnos que, teniendo habilidades intelectuales sorprendentes, también presentaban algún problema de aprendizaje o una discapacidad. Sin embargo, no a todos en la comunidad científica les convencía el paradójico planteamiento. Sistema de energía renovable circular de Honda y JAXA aportará electricidad en exploración lunar, por Portal Automotriz. Honda anunció la firma de un contrato de investigación y desarrollo I+D con la Agencia de Exploración Espacial de Japón, JAXA, en relación con un sistema de energía renovable circular, diseñado para suministrar electricidad y mantener la funcionalidad del espacio habitable y de diversos sistemas de los rovers o vehículos lunares. El sistema de energía renovable circular combina el sistema diferencial de electrólisis de agua a alta presión original de Honda y un sistema de pila de combustible que produce oxígeno, hidrógeno y electricidad de forma constante a partir de energía solar y agua. Cuando se usa en la superficie lunar, el sistema de electrólisis de agua a alta presión diferencial emplea la electricidad generada durante el día a partir de la energía solar y electroliza el agua para producir oxígeno e hidrógeno, que se almacenan en depósitos. Durante la noche, el sistema de pilas de combustible emplea el oxígeno y el hidrógeno almacenados para generar energía, que se suministra al espacio habitable para el consumo humano. El sistema de electrólisis de agua a alta presión diferencial de Honda es compacto porque no requiere un compresor.
componente de los sistemas tradicionales que necesitan para comprimir el hidrógeno. Además, el sistema de energía renovable circular tiene una densidad de energía gravimétrica superior a la de una batería secundaria, por lo que se requiere una masa menor de una batería secundaria para almacenar la misma cantidad de energía. El cáncer de hígado es una de las enfermedades más estigmatizadas. Tradicionalmente se ha vinculado al alcoholismo. El cáncer de hígado es una de las enfermedades que cuenta con más estigma social en la actualidad, ya que tradicionalmente se ha vinculado a estos pacientes con el hecho de ser alcohólicos, según ha resaltado el director de la Unidad de Hepatología de la Clínica de la Universidad de Navarra e investigador principal en el CIBEREHET, Bruno Sangro, quien ha advertido que estos perjuicios dificultan la investigación de la patología. Durante la presentación de la campaña Hablemos sin filtro que AstraZeneca ha lanzado para visibilizar el cáncer de hígado, el experto ha destacado que este estigma ha hecho que no exista ninguna asociación de enfermos con esta patología. Es el único tipo de cáncer que no cuenta con una y ha pedido que se investiguen las causas por las que se ha convertido en un estigma social. El cáncer de hígado puede darse por hepatocarcinoma y cáncer de vías biliares, y es la tercera causa principal de muerte por cáncer, además del sexto tumor maligno más comúnmente diagnosticado en el mundo. Además, el aumento de la prevalencia de algunos de los factores de riesgo como la obesidad o el consumo de alcohol podrá impulsar cambios futuros en su incidencia. Se trata de una patología con escasas opciones terapéuticas y pocas mejoras en la supervivencia en las últimas décadas, que requiere de nuevas alternativas de tratamiento eficaces, concretamente en el caso del cáncer de las vías biliares. Sangro ha advertido sobre la importancia del diagnóstico precoz en el cáncer de hígado, antes de que aparezcan los síntomas de la patología. Los tumores que aparecen en el hígado no dan síntomas hasta que no están en una etapa muy avanzada, ha señalado. La mejor manera de tratar la enfermedad es antes de que aparezca la sintomatología. Por ello, ha aconsejado que se sometan a programas de cribado cada 6 meses a aquellas personas que tengan una enfermedad hepática crónica. El consumo habitual elevado de alcohol y la diabetes pueden ser además algunos de los motivos. Busca Agencia Espacial Europea cooperación industrial con empresas mexicanas del sector. Por Diario Portal. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la SIC, a través de la Agencia Espacial Mexicana, informó que la SM4 Space, una organización europea de empresas que trabajan directamente con la Agencia Espacial Europea, realiza una gira de trabajo por México, a fin de articular una agenda de cooperación industrial con empresas nacionales. Así lo comunicó el titular de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros Ayala, en el marco de la sesión plenaria de asociados de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, o FEMIA. Con esta articulación, SM4 Space podrá coordinar y apoyar a organizaciones y empresas mexicanas del sector espacial para facilitar el acceso a la ESA y los programas que ofrecen la Unión Europea, así como aprovechar el actual auge del nearshoring para instalar empresas, en este caso europeas, en México. En tanto, el presidente de la Comisión de Espacio de la FEMIA, Benjamín Najar, agradeció el apoyo del Gobierno de México para este logro. Esto solo fue posible gracias al apoyo de la SIC y la Agencia Espacial Mexicana, ya que su firma de acuerdos con la ESA pavimentó el camino y permitió dar pie a esta relación, subrayó. La Agencia Espacial Mexicana ha impulsado la formación de capital humano y talento en materia espacial, mismos que han obtenido múltiples reconocimientos internacionales de la NASA, ESA y las otras instancias internacionales. Ahora esa capacidad permite que Europa confíe en nuestro país para ser socios comerciales. Científicos utilizan inteligencia artificial para traducir cacareos de gallinas. Un grupo de científicos en Japón ha anunciado un importante avance en el entendimiento de los diferentes sonidos que emiten las gallinas gracias al uso de la inteligencia artificial. Según los investigadores, este logro podría arrojar luz sobre el estado emocional de las gallinas. El estudio, que aún no ha sido revisado por expertos, fue liderado por el profesor Adrian David Chock de la Universidad de Tokio. El equipo desarrolló una tecnología que permite analizar las vocalizaciones de las gallinas y descifrar diversos estados emocionales, tales como hambre, miedo, enojo, satisfacción, excitación y angustia.
Los investigadores que probaron el sistema en 80 pollos para el estudio y colaboraron con un equipo de psicólogos y veterinarios de animales afirmaron que su técnica se fundamenta en complejos algoritmos matemáticos y es capaz de adaptarse a los cambios en los patrones vocales de las gallinas, mejorando con el tiempo. Además, destacaron la sorprendente precisión de su sistema en la identificación de los estados emocionales de las aves. A pesar de estos prometedores hallazgos, los mismos investigadores advierten sobre posibles limitaciones en el estudio, como las diferencias entre razas de gallinas y la complejidad de otras formas de comunicación, como el lenguaje corporal. Los investigadores también reconocieron que su conjunto de datos podría no abarcar todos los posibles estados y variaciones emocionales de las gallinas. Es importante mencionar que en 2022, investigadores de otras instituciones ya habían desarrollado algoritmos similares para comprender las emociones de los cerdos, lo que sugiere un creciente interés en utilizar la inteligencia artificial para mejorar la comprensión de las emociones en el reino animal. Turismo espacial. ¿Cómo funciona y cuánto cuesta la atracción que promete llevar humanos al espacio exterior? Por National Geographic. Hacia principios de septiembre de 2023, los restos fosilizados de dos antiguos ancestros humanos, Australopithecus sediba y Homo naledi, se lanzaron hacia un vuelo suborbital junto con un grupo de astronautas en una nave espacial comercial. Señala en un artículo de National Geographic US titulado Why this company sent ancient humans fossils into space, es decir, por qué esta empresa envió fósiles antiguos humanos al espacio. En esta ocasión, los ancestros humanos que vivieron hace más de 100.000 años fueron enviados a bordo de la nave como un homenaje a la sed de exploración de la larga data de la humanidad, dice el artículo. Fue la primera vez que el fósil de un ancestro humano estuvo fuera de la Tierra. Junto a ellos viajaron 3 astronautas privados, 2 pilotos y un instructor. La empresa en cuestión, Virgin Galactic, planea impulsar el comercio de vuelos turísticos hacia el espacio exterior. Este viaje se suma a un total de 3 expediciones ya realizadas por la compañía. Las naves BBS Unity, última tecnología utilizada por Virgin Galactic, son impulsadas a los límites de la Tierra a una altura de 91.44 kilómetros sobre la superficie terrestre. Y desde Crónica, los habitantes amazónicos creaban tierra fértil con toneladas de carbón secuestrado. Desde hace años, los arqueólogos han desenterrado misteriosas manchas negras en el suelo de cientos de yacimientos del Amazonas. Un estudio demuestra que esa tierra oscura, altamente fértil, fue fabricada hace miles de años por los habitantes amazónicos. Su objetivo, explica el artículo publicado en la revista Science Advances, era mejorar la calidad del suelo para tener cultivos capaces de mantener grandes y complejas sociedades. Y es que, aunque la cuenca del río Amazonas acoge inmensos y frondosos bosques tropicales, el suelo amazónico, sobre todo en aquellas tierras altas, es sorprendentemente infértil y difícil de cultivar. En las últimas décadas, los expertos han debatido si la tierra oscura, hallada dentro y cerca de los asentamientos humanos de hace cientos o miles de años, fue creada a propósito o no. El estudio, dirigido por investigadores del MIT, la Universidad de Florida y varios centros de Brasil, concluye que los antiguos amazónicos producían tierra fértil acumulando enormes cantidades de carbono almacenado, y a medida que las generaciones trabajaban en el suelo y lo abonaban con restos de comida, carbón y residuos, la tierra acumulaba detritus ricos en carbono que se mantenían encerrados durante cientos o miles de años, por lo que al producir tierra oscura, los antiguos amazónicos también podrían haber creado involuntariamente el suelo que secuestraba el carbono. Para hacer el estudio, el equipo sintetizó datos recopilados en los trabajos con comunidades indígenas en el Amazonas desde principios de la década de 2000 y los completaron con nuevas observaciones recogidas en 2018 y 2019. Los científicos realizaron el estudio en el territorio indígena Quicuro, en la cuenca alta del río Xingu, en el sureste de la Amazonia, una región que alberga aldeas Quicuro modernos y yacimientos arqueológicos donde se cree que vivieron los antepasados de los Quicuro. Mientras recogían muestras, los miembros del equipo quedaron impresionados por la tierra oscura que rodeaban algunos yacimientos arqueológicos y que era extremadamente fértil. El líder del estudio, investigador del MIT, Morgan Schmidt, admitió
observó las prácticas de gestión del suelo de los Kyukuro modernos que usan muladares, montones de desechos y restos de comida similares a los montones de composta que se mantienen en determinados lugares alrededor del centro de la aldea. La ESA y la Unión Europea firman acuerdo histórico para proteger la seguridad de datos europeos por actualidad espacial. En un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad cibernética se ha convertido en una preocupación primordial. La interrupción de suministros esenciales como la energía, el agua y la información crítica debido a ciberataques representa una amenaza significativa para la sociedad. En respuesta a este desafío, la Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea han dado un paso crucial al firmar un acuerdo que utilizan el espacio como un aliado para garantizar la seguridad de la información. Este acuerdo estratégico contempla la creación de una constelación de satélites respaldado por una infraestructura de transmisión terrestre, que servirán como un recurso fundamental tanto para gobiernos como para empresas en toda Europa. Denominado IRIS-2, cuyo acrónimo significa Infraestructura para la Resiliencia, Interconectividad y Seguridad por Satélite, este sistema se erige como un pilar de autonomía digital y un activo estratégico para la Unión Europea. Y desde Europa Press, nueva especie de tarántula azul eléctrico, un color raro en animales. Una nueva especie de tarántula con una distintiva coloración azul eléctrica ha sido descubierta en un bosque de manglares en la provincia tailandesa de Phang Nga, al sur del país. El azul es uno de los colores más raros que aparecen en la naturaleza, lo que hace que la coloración azul en los animales sea particularmente fascinante. Para parecer azul, un objeto necesita absorber cantidades muy pequeñas de energía mientras refleja la luz de alta energía. Generar moléculas capaces de absorber esta energía es complejo, lo que hace que el azul en la naturaleza sea relativamente raro. Lo que es aún más fascinante es su capacidad de mostrar no solo el azul, sino también un hermoso tono violeta, creando un extraordinario efecto iridescente. La tarántula azul eléctrica demuestra una notable adaptabilidad. Estas tarántulas pueden prosperar tanto en madrigueras arbóreas como terrestres en bosques siempre verdes. Sin embargo, cuando se trata de bosques de manglares, su hábitat se limita a residir dentro de los huecos de los árboles debido a la influencia de las mareas. Y finalmente le comento el enigma sobre la corona solar de la NASA y la ESA que buscan resolver juntas, por White. La superficie fulgurante del Sol está llena de un gas como carga eléctrica extremadamente caliente llamado plasma. La temperatura en el borde de este horno cósmico es de unos 5000 grados centígrados, pero el verdadero enigma es el siguiente. De algún modo, la atmósfera solar que rodea la superficie como un halo es 150 veces más caliente. Y hasta ahora, bueno, pues el año pasado la sonda solar Orbiter se lanzó en picada para obtener este primer plano. Esto fue... La neta de la ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.